Pues hola a todos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta plática del día de hoy. Hoy concluimos nuestro 26 aniversario. Me da un gusto que compartan este tiempo con nosotros. Mi nombre es Evelia Huicapzulú, soy presidenta de Ayupsi y psicoterapeuta humanista. Y les voy a presentar al facilitador de hoy que nos va a acompañar con esta plática, Ricardo García Fuentes, licenciado en psicología, maestría en psicología transgeneracional del Instituto de Estudios Transgeneracionales, formación en psicoterapia gestal, bioenergética, hipnosis ericksoniana, docente de la UADY y docente colaborador de la Universidad Modelo y Casa Gestal. Bienvenido, Ricardo, me da muchísimo gusto compartir esta tarde contigo y bienvenidos también a los que acaban de entrar. Pues gracias, igual a mí me da gusto compartir esta tarde con todos ustedes y que conversemos un poco sobre este tema que me parece que siempre llama la atención, ¿no? Las constelaciones familiares. Y sí que les agradezco mucho que estén un poco el domingo, o sea, les agradezco mucho que un poco del domingo le estén dedicando que conversemos sobre este tema, que siempre, bueno, desde mi experiencia, llama mucho la atención. Es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Un tema que a mí me apasiona, por eso decidí hacer una maestría en esta modalidad de intervención psicoterapéutica y me interesa mucho siempre que quede muy claro qué sí son y qué no son las constelaciones familiares. Porque de repente escucho algunas cosas que se dicen y algunas cosas que se hacen que voy a decir me asombran, para no decir me asustan, pero ya lo dije. Porque seguramente con la mejor intención del mundo se hacen algunas cosas que yo en ese momento pienso no calificaría de psicoterapia. ¿Ok? Lo calificaría otra vez sí como una modalidad alternativa, pero cuando revisamos las constelaciones familiares, cuando las revisamos, es importante ver cuáles son las o sea, en qué fundamentos se basa. ¿Okay? Sus fundamentos son psicológicos, como les voy a ir diciendo. Así que también durante ir desarrollando la charla, siéntase en la libertad, por favor, de irme preguntando, interrumpiéndome, para que vayamos dialogando. ¿De acuerdo? Quisiera oír a algunas personas, antes de arrancarme ya con la presentación y la charla, quisiera oír algunas expectativas que tienen sobre esta temática, libremente. ¿Quién quisiera compartirnos qué expectativas tiene sobre esta charla? Les escucho. En mi caso, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. En mi caso, conocer acerca de las constelaciones familiares, de hecho, es el primer acercamiento. Me llamó la atención el nombre y sí me gustaría conocer qué realmente son las constelaciones familiares, cuáles las definiciones, cómo se pueden trabajar. O sea, sí me gustaría saber. Y tengo expectativas acerca, pues, de la plática y espero realmente poder ya conocer más acerca de este tema. Gaby, no conoces mucho de este tema entonces. No, realmente no. De acuerdo, perfecto, excelente, gracias Gaby. Ok, gracias. ¿Quién más quisiera comentar? ¿Qué sabe, qué espera? Sin miedo. Bueno, a mí me gustaría participar. Pues igual, al igual que Gaby, me gustaría conocer un poco más, porque, pues, bueno, a veces entre compañeros, ¿no? Llega uno a escuchar, ¿no? Pues es que las constelaciones, pues, puro invento, puras cosas que no tienen su fundamento, puras
cosas como que un poco despectivas, bastante despectivas, ¿no? Y pues sí me gustaría como que pues conocer a profundidad. En una ocasión participé en un ejercicio de constelaciones y me gustó, pero pues no fui más allá, ¿no? Entonces me quedó como esa inquietud de conocer un poco más acerca de ello, ¿no? Para romper, pues ahora sí, paradigmas y para conocer, ahora sí que con un fundamento o un sustento más, pues más firme, ¿no? Sí, y es que cuando entramos al terreno de las psicoterapias fenomenológicas, de repente rompemos paradigmas, ¿no? Y por decirlo de modo amable, y a veces pisamos callos, ¿ok? Y a veces pisamos callos porque no es, para algunos no es un acercamiento ortodoxo. Pero la psicoterapia humanista es exactamente un acercarse no ortodoxo a la salud psicológica psicológica e integral del ser humano, ¿okay? Pero no por eso debemos perder de vista que debemos mantenerlos en los terrenos científicos de la psicología. Creo que les comentaba a los que nos acompañaron el lunes que en alguna ocasión entrando a dar una clase y iba a ser sobre psicoterapia humanista, una chica estaba como con la cara de enojo, porque pensó que yo iba a hablarle de flores de Bach, que iba a hablarle de chakras, y le dije, no, pues no, dije, de eso ni sé, ni te puedo hablar, y no te puedo hablar de eso porque ni sé, y porque no es el tema, porque la psicoterapia humanista no es eso. O sea, son otros conocimientos, otro de conocimientos, pero no cae dentro del terreno de la ciencia psicológica. ¿Alguien más? ¿Uno más que quisiera compartir o comentar algo antes de arrancarme? Claudia, qué gusto, Claudia. Hola Richie, ¿cómo estamos? Pues igual tengo muchísimas inquietudes porque creo que nos hemos dado cuenta a lo largo del camino, que la interdependencia que existe entre los seres humanos, ¿no? Y mucho más allá si somos familias, si hemos tenido algún tipo de conexión. Me parece que es tremendamente interesante entender estos factores que a veces nos hacen actuar de una manera distinta a la que quisiéramos y no sabemos si fue aprendido, si es heredado, si lo sacamos de la manga, si de dónde, ¿no? Y tampoco es un área que yo he explorado mucho, pero que me da muchísima tentación de explorar. Okay. Entonces, por eso estoy con muchos ánimos y muchas expectativas de aprender cosas sobre este tema. Pues espero poder satisfacer sus expectativas y si no, pregúntenme y díganme. ¿De acuerdo? Ok. Porque me quiero ubicar. Los que ya han estado en una constelación familiar o los que han participado o han visto, ok, acuden a ella y salen hablando de ella y es donde muchos ahí se espantan de lo que oyen. Los que ya han estado en una constelación familiar ya saben que hay un grupo de personas, o sea, la intervención más conocida, la modalidad más socorrida, es un grupo de personas a las cuales, casi como en el psicodrama, se les pone a representar elementos de mi sistema familiar. ¿Ok? Se les coloca, y le voy a ir detallando más, se les coloca y las personas empiezan a sentir y reportar cosas. Empiezan a sentir y reportar cosas y la gente se asombra de sentir lo que está sintiendo y de reportar lo que está reportando. ¿Ok? Afortunada o desafortunadamente, de repente eso es lo que la gente, como es lo que le impacta, lo que dice de las constelaciones, y parece que estuvieras haciendo brujería, y parece que estuvieras haciendo cosas mágicas. Entonces cuando viene todo el descrédito, como decía hace un momento, no sé si Gaby o alguien más decía, ¿no? No, Claudia lo decía, me parece, o Gaby, no recuerdo cuál de las dos, que se habla despectivamente de ellas, por no entender y reportar esto. En otra ocasión,
En un salón de clases, hablando de toda la teoría, me decía un chico de la Facultad de Psicología de la UADY, maestro, es que esto que está usted diciendo, todo es sistémico. Por supuesto, es sistémico. Entonces, un breve comenzar al hablar de la psicoterapia o método psicoterapéutico denominado constelaciones familiares, es decir, que es una metodología sistémico-vivencial. Como ya empecé a hablar, voy a poner la presentación y a raíz de eso vamos conversando. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación y a raíz de eso vamos conversando. Ya se está abriendo la presentación. Ok, y de hecho combiné varias presentaciones que, como es un tema que me apasiona mucho, he hecho distintas presentaciones, ¿no? A lo largo del tiempo que estoy en contacto con ellas. Y incluso tengo un poco de diapositivas, 3 o 4 diapositivas de un alumno mío de la Facultad de Psicología que se aventó a hacer una monografía sobre las constelaciones familiares. A mí me dio muchísimo gusto, porque seguramente los que están en esta área de repente vieron por allá unas informaciones que decía el Colegio de Psicólogos de Argentina, no, decimos que son ilegales porque en ninguna escuela ni en ninguna universidad se enseña. Y yo dije, bueno, pues ahora es mentira. Ese tema lo abordo en la Facultad de Psicología de la UADY, e incluso ya hay un primer trabajo a nivel de titulación sobre constelaciones familiares. Y algunas de esas diapositivas también las tengo acá. Con eso voy a ir acompañándome en la plática. ¿Okay? Y las llamé constelaciones familiares. ¿Qué son? A modo como muy general, ¿no? ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Y vamos a hablar un poco como de dónde vienen, ¿no? ¿Okay? Esta es la primera diapositiva con la que iniciaba mi alumno su presentación, ¿no? Y era su justificación de por qué había hecho un trabajo sobre las constelaciones familiares. Y mencionaba esos puntos. Y mencionamos que es un trabajo que se hace conjunto, que ha habido un crecimiento un crecimiento y un auge impresionante desde que son creadas y difundidas las constelaciones ahí por la década de los 80s, y han crecido tremendamente, especialmente en Alemania, ¿okay? En Latinoamérica, ¿okay? En algunas partes de Europa, han crecido mucho. ¿Okay? Entonces, algo debe estar saliendo bien, algo se está haciendo bien, que ha crecido y se ha difundido esta técnica psicoterapéutica. E insisto, técnica psicoterapéutica. ¿Sí? Como mencionaban ustedes hace un momento, hay numerosas críticas. ¿Okay? Se le mira con recelo, pero como siempre, yo creo que para hablar de algo hay que conocerlo. Y no hablar desde el desconocimiento. Lo mismo ocurrió cuando yo ingresé al área de la Gestalt, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar Gestalt hace un buen de años, la gente pensaba que si yo era New Age, que si yo era brujo, porque no se conocía. ¿Okay? Entonces hay numerosas críticas. Entonces, pues lo importante, los que estamos de este lado, trabajando con un sistema, con una metodología, con una ciencia, nos toca más que defenderlas, afirmarlas y aceptarlas, pero no se trata de defender, ¿no? No se trata de defender, y hay veces que discusiones que no se vale la pena emprender. Les decía, este veloz crecimiento que han tenido, y les decía, algo debemos estar haciendo bien, va relacionado con esto último que dice en esta diapositiva, ¿no? Hay una gran satisfacción de los clientes. ¿Okay? Reportan sentirse a gusto, no solo con que voy y hago la constelación, sino con los resultados y los efectos que tiene una constelación familiar. Son una herramienta con la que se puede apreciar, ¿okay? Con la que se puede apreciar, déjenme, la vinculación y compensación tanto en la familia nuclear como en la red familiar. Decía Claudia hace un momento, ¿no? Hablaba de cómo nosotros somos seres
relacionados. O sea, no nacemos, o sea, no existimos solos. O sea, en el primer instante de nuestra concepción, ya estamos en relación con alguien más, nuestra madre. ¿Okay? Estamos en relación con alguien más, vinculados fisiológicamente y también parece que energéticamente y químicamente con nuestra madre. Después nos vinculamos con el padre y después si hay hermanos con los hermanos. ¿Okay? Y todo ese sistema, todos esos elementos que nos circundan, ¿okay? Desde la abuelita que le encanta si te pellizca las mejillas y a la tía a la que te obligan a besar y cuando te dicen, todos van contribuyendo a aquello que somos el día de hoy. Y decía Claudia, heredados, aprendidos, copiados, esto que somos, ¿qué es? Pues todo esto, heredados, aprendidos, copiados, a veces coaccionados, porque si no lo haces así, no eres parte de esto, ¿no? O nosotros los García nos mostramos así, o nosotros los García no hacemos esto. Y te van condicionando, Todas estas maneras nos influyen y determinan, a fin de cuentas, lo que somos y cómo vivimos. Lo que somos y cómo vivimos. Insisto en estas dos cosas, ¿no? Porque junto con ellos contribuimos una identidad y maneras, cómo de hacer las cosas que nos facilitan o nos dificultan las cosas. Entonces, cuando la persona llega a trabajar con un constelador en esta modalidad sistémico-vivencial, ¿a qué me refiero con sistémico-vivencial? Te decía hace un momento, si tú vas con un terapeuta sistémico, ¿ok? A través del diálogo, tener tal vez a uno o dos elementos de la familia, va sacando las relaciones, las influencias que hay entre estos personajes que integran la familia X, la familia Y. Lo que hacen, y como le añado el término vivencial, es que representamos a través de movimientos de las personas, ¿okay? Estas relaciones, estas dinámicas. Por ejemplo, ¿okay? En lugar solamente de hablar de dos personas, pongo a trabajar a dos personas. No sé si se ve lo que estoy mostrando, déjenme checar, porque tengo reducida Pongo a trabajar a dos personas y hago la lectura de esas dos personas, ¿no? De repente estas dos personas estando juntas representando a un par de hermanas, ¿ok? De repente hacen esto o se paran de este modo. ¿Okay? Y si hacemos una lectura, aquí algo pasa que no se están mirando. Y voy confirmando e interrogando a la paciente, al paciente, ¿okay? ¿De qué es esto que estoy viendo, que se está representando en esta dinámica de estas dos personas que les están ayudando en la representación de su sistema? Pero ya estoy hablando con más calma de cómo es que esto va ocurriendo. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario o pregunta hasta acá? Continúo entonces. Entonces, son un abordaje terapéutico, familiar, sistémico y fenomenológico. ¿Okay? ¿Por qué fenomenológico? Porque siempre voy a partir de lo que el paciente y los representantes que están ayudándole a mostrarme su sistema reportan. ¿Ok? Es como él ve su familia. Es como él ve cómo se da la problemática. Es como él ve cómo se dan las relaciones. ¿Ok? Cómo ella percibe. Parto de su creencia. Es muy común que digamos en las constelaciones familiares, eso que estoy viendo es verdad, no lo sé, es así como lo ve el paciente, es así como lo ve la consultante y tengo que partir de ello. Por eso decimos que es fenomenológico. El nombre más asociado con él, con este método, es el de Bert Hellinger, este señor que tengo acá, ¿no? ¿Okay? Bert Hellinger fue sacerdote jesuita,
misionero y trabajó entre sus misiones, estuvo un tiempo en África y le asombró mucho cómo los zulus resolvían sus cuestiones, sus problemáticas, y de ahí se lanzó a estudiar distintas corrientes psicológicas, ¿sí? que fueron haciendo que él ideara esta modalidad. Él, más que ideara, le fuera dando forma, porque ya antes, incluso, por ejemplo, Virginia Satir, ya nos hablaba de la escultura o retrato familiar, de donde uno representa, ¿ok?, cómo percibe su dinámica entre los miembros de su familia, ¿ok?, y la representa o con un dibujo, con dos personas que me ayudan a ponerse en ciertas posiciones, como si fuera un retrato. Entonces, él estudia psicoanálisis, estudia gestalt, estudia psicodrama, estudia psicoterapia primal, sistémica, y va como modelando lo que ya había sobre constelaciones familiares. Incluso la temática, el término no es original de él, pero sí él es el que más a la gente más relaciona a él, porque él les dio mucha promoción a esta metodología. Pero no es el único. ¿Okay? Otras personas que han modelado y han influido al crear esta corriente que se difundió, les decía, mayormente en los años 80, está por su Meiji Nagi, ¿okay? Hablaba de las lealtades invisibles. ¿Qué son las lealtades invisibles, no? De repente, uno empieza a hacer cosas como lo han hecho otras personas de su sistema anterior, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde de repente, voy con un ejemplo muy sencillo y que puede parecer muy obvio. Mi bisabuela se divorció, mi abuela se divorció, mi mamá se divorció, y yo sí me caso, pero al cierto tiempo me divorcio también. ¿Okay? Por magia, no por magia. Es un modelo que aprendiste y que se va repitiendo. Y que te enseñaron tal vez que ante ciertas señales lo que te toca es divorciar. Y repites porque transitamos los caminos conocidos. ¿Okay? Y de repente, mi bisabuelo fue estafador, mi abuelo estafador, mi papá estafador, y yo pues también soy estafador. ¿Okay? Así se hace en este sistema. Y tú no te das cuenta de que estás siguiendo patrones. Estos casos muy obvios, ¿no? De repente, hay casos reportados, ¿no? Tengo acá puesto en la literatura, por los que han teorizado sobre estos lealtades invisibles, de cómo un bisabuelo, ¿okay?, por alguna razón, justo antes de entrar a la universidad, algo pasa y no estudia. Luego el hijo está a punto de entrar a la universidad y no es admitido. Luego el hijo y luego el nieto. Comenta una autora también, y que fue cuando se empezó a interesar en este tema de lealtades invisibles, que su hija le comentaba, ay mamá, tienes que tener cuidado porque vas a vivir tantos años, pon tú 50 años. ¿Por qué tengo que tener cuidado de vivir 50 años? Ay, mamá, date cuenta, el tío abuelo tal, a los 50 se murió. El abuelo tal, con igual tal edad se enfermó de esto y murió a los 50. ¿Okay? Y tu hermano a los 50 se suicidó. La familia algo pasa que a los 50 se van matando, ¿no? Y ella como que dijo, híjole, sí es cierto, ¿qué pasa en este sistema? Que llegamos a este punto y repetimos un patrón, ¿ok? Otro concepto, el cual aparece en las constelaciones familiares, es el lugar que corresponde, ¿ok? El lugar que corresponde. Todos en nuestro sistema familiar tenemos un lugar y por lo tanto ciertas funciones, ¿ok? El papá es el papá, ¿ok? El hijo es el hijo, y al papá le tocan ciertas funciones y al hijo le tocan ciertas funciones. Entonces, estoy ayudándole mis figuritas, ¿ok? Quise traerlas.
denme chance de ir, porque tengo varias. Ok. Pues de repente, tengo un papá y tengo un hijo. ¿Ok? Me parece que a ustedes les sale a su derecha y a su izquierda. A su derecha, creo que esta es su derecha y esta es su izquierda, ¿verdad? ¿Así es? En sus pantallas, ¿así les aparece? ¿Ok? Sí. Entonces, el papá, ¿ok? Llegó primero. El hijo llegó después y al papá le toca educar, cuidar, guiar al hijo. Y recibir el aprendizaje y la guía. Pero a veces pasa esto, ¿no? Pasa esto a veces. ¿Ok? Intercambia las posiciones. Entonces, el hijo, ¿ok? Se siente como que tiene que cuidar a sus papás, regaña a sus papás, les dice qué está bien y qué está mal. ¿Ok? Y entonces decimos que se está parentalizando. No le toca hacer esto. No le toca hacer esto. El lugar que le corresponde a cada quien es de este modo. ¿De acuerdo? Aún el hijo crezca. Aún el hijo crezca, ¿ok? Su posición sigue siendo esta. ¿Ok? Que el papá ya está viejito, que el papá no se vale por sí mismo, pero esta no es su posición. Sigue siendo esta. Y el hijo, por fuerte, independiente, fuerte económicamente que sea, ¿ok? Sigue estando en esta posición. ¿Ok? Y respetando jerarquías. ¿Explico? Hablamos también en constelaciones de movimientos del alma. ¿Ok? Cuando hablamos acá, hablamos del terreno del amor. ¿Ok? Los terrenos del amor. ¿Ok? No en términos románticos, sino en esta fuerza que nos une, nos vincula. ¿Ok? También, y a eso se conoce como el alma. Y a veces hay movimientos interrumpidos, ¿no? Entonces, de repente, ¿ok? De repente, un hijo se queda sin padre o sin madre, ¿ok? Desde muy pequeño. Entonces decimos que el movimiento del amor quedó interrumpido, ¿ok? Quedó interrumpido. Y este movimiento interrumpido va a traer algunas consecuencias, afectaciones en la vida de esta persona. No estoy diciendo nada que sea nuevo, ¿verdad? No estoy diciendo nada que no sea nuevo, perdón, que sea nuevo y que no hayan ustedes escuchado en otras corrientes psicológicas. O sea, insisto, es para que nos demos cuenta, ¿ok? De cómo las constelaciones no son cosas mágicas. Les hablaba yo de la percepción, ¿ok? La percepción, ¿ok? De cómo el sujeto percibe que es su vida, su historia. Y también hay un pensamiento sistémico, ¿ok? O sea, cuando tenemos alguna afectación, hay que checar cómo el sistema ha provocado esta afectación. ¿Okay? O sea, les decía, quién somos y cómo somos está determinado en gran medida por nuestro sistema. Y nuestro sistema está conformado por todos aquellos elementos de mi familia nuclear o un poco mi familia extendida y hasta atrás también. ¿Algún comentario o pregunta hasta acá? Amigos, amigas, estoy yendo claro. Confianza. Continúo entonces. Perdón, Sí, te escucho. no me quedó muy claro el de movimientos del alma. Claro. Cuando hablamos del alma, no estamos hablando en términos místicos o religiosos. Cuando hablamos de alma, se está refiriendo Hellinger al alma familiar. Aquellas redes, ¿ok? Aquellas redes y vinculaciones afectivas que ocurren entre los miembros de un sistema. A eso se refiere con el alma familiar. Esas vinculaciones afectivas entre los miembros de un sistema.
No sé si me explico con esto. Sí, Entre gracias. el papá, la mamá y el hijo, y el amor que se tiene entre los tres, ¿ok? Entre la vinculación afectiva, ¿ok? Se genera lo que es el alma familiar de este sistema. Se va uno, ¿ok? El hijo ya no puede acudir a ella, se enfermó, abandonó la familia, lo que sea, interrumpió el movimiento. No recibió todo lo que tenía que recibir hasta el momento en el cual él o ella formara su propio sistema. Hay cosas que tienen que darnos. Ellos, ¿okay? Ellos van a darnos de lo que tienen, no van a darnos lo que no tienen. Y cuando yo lo tomo, estoy listo para formar mi propio sistema. ¿Ok? Y crearé, ¿ok? Y esta alma familiar, a veces se extienda entre entonces el hijo, el papá, mamá, el hijo y el nieto. ¿Sí fui claro? Sí, gracias, muy claro. Gracias. Ok. Y vienen otros conceptos, ¿no? Que entran en juego. La conciencia, ¿ok? La conciencia. En este sistema, la conciencia es personal y de grupo. La conciencia va en la línea de aquellas acciones, pensamientos, modos de ser que aseguran mi vinculación a mi sistema. Hay una conciencia personal y una conciencia de grupo. ¿Cómo va esto? Esa conciencia personal, cuando acata la conciencia del grupo, ¿ok? Acata la conciencia del grupo, asegura mi pertenencia al grupo. ¿Ok? Entonces decimos en este caso que esté en buena conciencia. Pero yo digo, a mí me vale, ¿ok? Me vale, yo voy a casarme, voy a juntarme, hacer mi vida de pareja, como tú elijas, con una persona de apellido, no me importa su apellido. Que tiene un apellido indígena, no importa. ¿Okay? Entonces decimos, esta persona no está siguiendo la conciencia del grupo, y entonces decimos que está en mala conciencia y pone en riesgo su pertenencia al grupo. ¿Okay? Porque está haciendo lo distinto. Decimos, está en mala conciencia. Curiosamente, algunos autores dicen, la única forma de madurar es entrar en mala conciencia con nuestro grupo de origen. Porque entonces imprimo mi estilo de hacer las cosas. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Ya estamos hablando de los terrenos de los órdenes del amor. Todos pertenecemos a un grupo. De una u otra manera pertenecemos a un grupo. Nos desligamos de un grupo y entra otro grupo. Todos son parte de mi sistema. Todos pertenecemos a un grupo. Algunos autores, bueno, piensan ustedes. O sea, el sistema siempre va a reclamar por aquellos que son excluidos. Porque todos tienen una pertenencia a un sistema familiar. No hay manera. Algunos autores dicen, la única forma que alguien pierda su pertenencia a su sistema es que atente contra ella. Por ejemplo, si yo agredo mi sistema, si yo mato a alguien en mi sistema, por ejemplo, así pierdo la pertenencia. Nada más, dicen algunos autores. Otro concepto, otro hito en los órdenes del amor. La compensación entre lo que se toma y lo que se da. ¿Ok? En una relación de pareja, bueno, en una relación cualquiera, de dos. Digo de dos, no yo en contra del poliamor, no estoy hablando de eso. Las relaciones son de a dos, siempre son de a dos personas. Dos hermanos, dos amigos, ¿ok? Pero yo tengo 20 amigos, sí, pero cuando vas a estar conversas con uno, tú relacionas con ese, conversas con el otro, es de a dos. Entonces, cuando uno hace algo por alguien, le da, ¿ok? El que recibe queda un poco en desventaja, como en deuda. Lo que procede es que el que recibió también después de
al que le dio, ¿ok? Y este queda un poco en deuda. Y así van, y así van, y así van, y así van. Y entonces la relación crece positivamente. Si uno solo es el que da y el otro solo el que recibe, algo va a andar mal, más tarde o más temprano, en esta relación. ¿Ok? Y ya les hablé también de la jerarquía y el orden. Va vinculado con esto. Quien llegó primero, ¿ok? Tiene ciertas responsabilidades para con quien llegó después, digamos, de padres a hijos. Aquí sí, el hijo, no puede ir y dar más de lo que le dio su padre. Nuestros padres nos dieron lo único que no podemos devolver. Nunca vamos a poder devolver lo que hicieron por nosotros. Mi papá fue un abusador, me golpeaba, me insultaba, no lo tomaba en cuenta, ¿ok? Y no lo disculpo. Pero hizo algo por ti que no puedes igualar para con él. Te dio la vida. Este orden se va a restablecer con la siguiente generación. Entonces hay una jerarquía y un orden también. ¿Quiere escucharse aquí alguna observación? Porque de repente estos conceptos pueden generar ciertas dudas o ciertas reacciones. ¿Vamos bien? Seguimos. ¿Ok? Les decía, y yo ya avancé muchísimo, ¿no? Porque decía, la constelación familiar se considera como un método sistémico. Esto significa que el terapeuta ve hacia el sistema familiar y destinos comunes en los que el consultante se encuentra implicado. Y creo que esto se entiende con lo que acabamos de decir, ¿no? El consultante, el paciente está implicado en un sistema, ¿ok? Que lo hace ser y actuar de esta manera. El terapeuta mira, pone en juego, representa la dinámica familiar desde la perspectiva del cliente y con todos estos conceptos, estos conocimientos, cómo está la pertenencia, cómo es el equilibrio entre el tomar y el dar, cómo está la jerarquía, qué hay que mover para que esta persona pueda seguir avanzando en la vida. ¿Ok? Y cuando hablamos de destino, ¿ok? Es otra palabra que de repente crea confusión y si no es bien entendida nos puede dar descrédito. Hablamos de la constelación, del destino en las constelaciones como todo aquello que has construido y vivido hasta ahora. Tu destino es hasta hoy. No se mira hacia frente, hacia adelante, ¿no? Y vamos a leer tu horóscopo, tu carta astral. No, 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 no. Tu destino es lo que has vivido y construido hasta hoy. Entonces, lo que nos permite ver una constelación es cómo se ha ido tejiendo tu destino que te ha puesto hoy en donde estás, implicado donde estás, enredado o fluido en donde estás. ¿Ok? Por eso les puse acá. La constelación muestra a la persona envuelta e involucrada en un sistema que la condiciona, la libera o, en su defecto, la esclaviza, la enferma. Esto que es sistémico aprender, en terapia sistémica, ¿okay? En terapia sistémica, nos hablamos de constelaciones, se aprende que el consultante, el que va a la terapia, es el síntoma del sistema familiar que algo anda mal allá. Entonces, el sistema elige a este va a ser el que va a representar y cargar con el síntoma. Que hace que va a terapia y nos permite mostrar cómo está todo el sistema. Entonces, sean esos movimientos y los arreglos necesarios para que el cliente pueda resolver y continuar con su vida. ¿Ok? La constelación familiar se percibe como una imagen, les decía hace un momento, hablaba del destino, que representa el pasado de la persona hasta el día de hoy. Porque como con la psicoterapia, nos va a propiciar la posibilidad de generar algún cambio, sino que casos, ¿no? ¿Ok? Esta imagen, este sistema, estas vinculaciones, dice acá, generan una imagen que ata. ¿Okay?
en psicoanálisis, que es otra de las fuentes que han nutrido a las constelaciones familiares, se habla de la imago, de la imagen, ¿ok? Entonces, la persona, el papá y la mamá pueden jurarme que no es así las cosas como las dice el paciente, el cliente. Sí, no es así desde tu perspectiva, pero él, el cliente, el hijo en este caso, así lo vivió y así lo percibió y está atado a esa imagen y con base en ella lo procesa, reacciona, lo vive, lo sufre, dado el caso. Entonces, recomponer, lo que hacemos es, yo no puedo cambiar el evento pasado. No puedo cambiar el evento pasado. Lo que tengo que hacer es recomponer esa imagen que está instaurada en su razón y en su alma, diríamos también, ¿no? Por ejemplo, el caso que nos comentaba Clelia, ¿okay? Si en el caso de este paciente, su imagen es que es mi madre me abandonó, ¿okay? Aunque la madre lo haya entregado porque sabía que no iba a poder por sus propias broncas personales, porque iba a estar mejor con los papás adoptivos, ¿okay? Pero en la imagen del hijo, de la hija es me abandonó. Esta imagen, ¿okay? Lo determina, le hace vivir las cosas de cierta manera y no de otra. Entonces, cuando podemos cerrar ese círculo y normalizar, o más bien atenuar y reconstruir la imagen, y que dice, le dice de alguna manera, supongamos que se dice en la constelación, lo que hice, lo hice por amor, ¿ok? Porque ibas a estar mejor allá. Entonces, esto genera otra imagen, como que le damos un delete al que abandonado y se inscribe, me colocaron donde había una mejor vida para mí. Entonces, libera, como dice acá. ¿Ok? Estas imágenes quedan grabadas en el individuo. La constelación nos da la oportunidad de generar nuevas imágenes que nos liberan en lugar de atarnos. ¿Estoy siendo claro? Sí. Gracias. Bueno. Ahora quiero hablar de cómo es el procedimiento, una constelación familiar. Todo lo que les he dicho acá suena como lógico, ¿verdad? Les he dicho algo así como muy fumado. ¿Cómo lo han oído? Cuéntenme, ¿me he dicho algo así como muy fumado? ¿Cómo lo han escuchado hasta acá? No, nos has llevado perfectamente de la mano, porque ahí vamos poquito a poquito. Bueno, así lo siento yo. Ok, y si alguien tiene otra opinión, que me la diga, por favor, para aclarar. Porque voy a entrar a una parte, que es la parte por la cual nos tachan de New Age, de no serios, de brujos, esto no es psicología. Yo les he hablado de sistémico, les he hablado de psicoanalítico, ¿ok? Hablar de vinculación, les hablo también de Gestalt, ¿ok? O sea, yo cuando voy explicando la teoría, me queda la preocupación y el énfasis de decir, miren, estoy hablando, y esto es psicología psicoanalítica, esto es gestáltico, esto es sistémico. En ningún momento les he dicho que aprendan incienso, ¿ok? Y que empiecen a hacer cánticos. No me estoy burlando de esos saberes, ¿eh? No me estoy burlando. O sea, son otros saberes de otro terreno. Son saberes de otro terreno. Y aquí me interesa mantenerlo en el terreno de la ciencia. Y no porque yo piense que es superior o inferior uno que otro, sino al sal, a la sal, al pan y al vino. Lo digo porque voy a entrar a este terreno del procedimiento, ¿ok? Procedimiento. Entonces, que eso es lo que genera así escozor en muchos profesionales que no las conocen. Entonces llega, en el movimiento más típico, llega la persona a un grupo que hace constelaciones familiares, ¿ok? Y lleva un problema para trabajar.
¿Ok? Entonces está el terapeuta, el constelador. El constelador es un terapeuta. ¿Ok? Yo votaría porque sea un psicoterapeuta. ¿Me explico? O sea, Hellinger, cuando dijo, ay, esto me llama la atención, que vio incluso en sus años de misionero, se lanzó a estudiar muchas corrientes psicológicas para hacer lo que hizo después. ¿Okay? Bueno, entonces llegan las personas a un grupo de constelaciones, ¿ok? Y tienen una problemática para trabajar. Y el constelador dice, ¿quién quiere trabajar? Y alguien dice, yo quiero trabajar, ¿no? Perfecto. Acércate acá. Cuéntame, ¿qué quieres trabajar? Y dice, yo tengo esta bronca, me pasa esto. ¿Okay? Viene una entrevista. Viene una entrevista guiada por el constelador, por el terapeuta, en términos sistémicos. La entrevista se hace en términos sistémicos para ver conexiones, para tener pistas, ¿ok? Para tener pistas de por dónde puede estar esta implicación sistémica, ¿ok? De la problemática de este paciente. Va a ser una entrevista en términos sistémicos. No se va a ir mucho a preguntar historias muy largas, sino hechos concretos, como abandonos, muertes, dependiendo de la problemática que tú lleves, ¿no? Engaños, etcétera. Para ir trazando, incluso algunos hasta hacemos un cronograma y vamos viendo vinculaciones. ¿Ok? Cuando el constelador cree ya tener una idea de la implicación sistémica del paciente y su problemática, le dice, ok, ya, hasta acá, no tienes que contarme más. Le dice, elige de entre estas personas, los otros participantes, elige quién representa a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo Pedrito y a ti. ¿Ok? Tu papá, tu mamá, tu abuelo Pedrito y a ti. Y los elige de los integrantes. Voy a mover un poco la cámara, díganme qué se ve y qué no se ve. ¿Ok? Porque quiero mostrar lo más fielmente posible, por favor. Está el papá. Elige a alguien que represente a la mamá. Elige a alguien que represente estoy buscando la información de Playmobil. Fíjense, no tuve Playmobil cuando era niño y los tengo ahora de adulto. Es algún trauma no super, ¿verdad? Y por eso fui a conseguirlos. Y es que yo para trabajar. Ricardo. ¿Se ve o no se ve? Así se ve mejor. Miriam. Sí, Okay, baja gracias. un poquito la cámara, Ricardo, para verlos mejor. Así. ¿Así? Súbela un poquito más. Okay. Súbela un poquito. Ahí. Es que estoy sosteniendo con la mano. Tengo al abuelo y tengo al hijo, representantes. Y le digo, ok, colócalos como tú crees que deban de ir en este espacio central que está de todos nosotros, en este círculo, colócalos como crees que deban de ir. ¿Ok? Y de repente me coloca algo como esto. La mamá, el abuelo, el hijo y el papá. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver, Lidia? Sí se ve. Okay. Sí se ve, Ricardo, Sí pero se ve. quedó en la imagen de la cámara, se ve atrás del abuelo y lo tapa. Ok, no importa. Mejor así. Se ve muy bien así. Okay. Y entonces,
¿Ok? Lo que empiezo a ver es que el papá, el abuelo, papá de ella, está ocupando un lugar que no le corresponde. Y el papá está aquí, lejos. ¿Ok? No es como, ¿por qué está allá? No lo sé todavía. Solo veo que no está donde debe de estar. ¿Estamos claros? Sí, sí, entendido. Ok. Sí. Entonces, y aquí es la parte con la cual quiero ir con mucho cuidado. A los representantes, el paciente los colocó en esta posición. Siento al paciente en una posición donde pueda ver, porque él está un representante de él, no está él trabajando. Es un representante de él. El terapeuta, el constelador, le dice a los participantes, ustedes no tienen que hacer nada, solo repórtenme qué es lo que sienten, qué pasa en sus cuerpos, qué están sintiendo, qué están experimentando. Aquí es donde se pone interesante la cosa, porque estas personas empiezan a sentir, empiezan a tener algunas sensaciones, ¿ok? Y tal vez el papá me diga, estoy molesto, siento que estoy molesto. ¿Ok? ¿Qué es lo que te molesta? Siento que yo debo estar en esta posición y siento que me tienen excluido acá. Palabras más, palabras menos. ¿Ok? A mí se me hace, como constelador, muy obvio lo que me está diciendo. Pero yo no puedo partir de mi impresión, sino de la impresión del cliente. Y le pregunto al cliente, ¿te hace sentido? Si mi papá siempre está molesto con mi abuelo, dice que es un metido. ¿Ok? Le pregunto a este, ¿cómo te sientes? Y me dice, cuando oigo su voz, siento que me enojo. Siento que me enojo. ¿Ok? Y así cada quien, le pregunto a la mamá, ¿y tú cómo estás? Al representante de la mamá. Yo quisiera que esté mi esposo aquí junto a mí, pero me da miedo llamarlo. ¿Ok? Y voy confirmando estos reportes con el cliente. ¿Ok? Y les digo, si quieren hacer algún movimiento, muévanse. Y tal vez este venga para acá. ¿Ok? Para acá. Queriendo ocupar su lugar. Tal vez se diga, no me quiero mover. Entonces aquí el constelador tendría que mover un movimiento con el papá de la esposa, ¿ok? Para que se cierre algún círculo entre ellos dos que le permita tomar su lugar. Que le permita tomar su lugar. La generación anterior. Y ellos al final ya se sientan bien y se reporten bien. Palabras más, palabras menos. Este juego de sensaciones y palabras que se van diciendo y que reportan los representantes, ¿okay? Porque no tengo ya al abuelo verdadero, ni a la esposa verdadera, ni al papá verdadero. Incluso el hijo es un representante, el hijo está por acá oyendo y viendo. Es lo que genera una nueva imagen. ¿Obra esto por magia? No, porque tal vez desde acá él se dé cuenta que le debe cierto respeto al papá y otro tipo de respeto diferente al abuelo. Tal vez no se estaba dando. ¿Cómo van con esta explicación hasta acá? Cuéntenme. En cuanto al procedimiento. Y las constelaciones también nos dan esa oportunidad. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿O cómo explicamos que pasa esto? Les voy a dar, ¿ok? Hasta donde el conocimiento nos alcance de por qué pasa esto. Hablamos en constelaciones familiares del campo. El campo. Y el campo lo explicamos
hasta donde nos alcanza la investigación, lo explicamos como un campo informacional, que cada quien lleva consigo. Y cuando nombra a los representantes, les transmite esa información. Yo les digo, ves, como una analogía. Así como que tú agarras una aguja y lo raspas por un imán, y la aguja queda imantada. Así creo yo que funciona el campo. Entra el representante en contacto, con el campo de la paciente, ¿ok? Haz de cuenta que este es el imán y esta es la aguja. Entran en contacto, no es que se froten, nada, estoy diciendo una analogía. Y su campo informacional, lo adquiere. Y lo adquieren cada uno de los representantes y se genera ese campo de información que les permite expresar esa información contenida en el campo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna? Voy a hacer una pregunta de objetoria, ¿eh? ¿O algo los he confundido? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Noches. ¿Los representantes interactúan entre Interactúan, sí? Pero interactúan reportando síntomas. Y si les damos algunas palabras para decirles, no es una interacción como la que hay en el psicodrama. Solo interactúan, ¿ok? Reportando síntomas, o si les damos frases tomadas del conocimiento sistémico para que le digan al otro. O de modo propio no pueden decirle, no. Por mucho que sientan, no. Ok, muchas gracias. Eso. Ok, aquí tengo en cuadritos lo que ya expliqué, ¿no? Tema, las preguntas para delimitar los representantes del campo y el campo, colocarlos en el campo, reporten sensaciones, movimientos, rituales, palabras, para llegar a la imagen de solución. Es lo que estuve diciendo hace todo este último momento. Cinco principios del constelador. ¿Ok? Sin miedo y con respeto. Yo refiero con sin miedo, sin respeto. ¿Ok? Lo que va a aparecer allá, o sea, no tienes que pensar, lo voy a hacer bien, me saldrá. No. Tú tienes el conocimiento sistémico, el conocimiento psicológico. ¿Ok? Y solo cuidas que se vayan respetando esos lineamientos. Y dejas que operen. ¿Ok? Sin amor artificial. No ponernos paternalistas. ¿Ok? No disminuir emociones, que aparezca lo que tiene que aparecer. También sin arrogancia. Sin intención. Yo, terapeuta, no sé cuál debe ser la imagen de solución. Yo, terapeuta, no sé cuál es la resolución de este conflicto. No lo sé. Yo no puedo decir, voy a arreglar esta constelación para que esta pareja no se desuna. No lo sé. No sé si es su solución, que no se desunan o que sí se desunan. No lo sé. Por lo tanto, sin juicios de cómo debieran ser las cosas. Sin memoria, o sea, ¿a qué se refiere con esto sin memoria de trabajo fenomenológico? ¿Ok? El representante lleva esa sesión su interpretación de la vida. Y si en una siguiente sesión me reporta algo distinto, me dice, oye, así lo está viendo ahora. ¿Ok? Cada constelación es única. Y un movimiento siempre lleva a otro movimiento. ¿Ok? La constelación, decimos, es riesgoso lo que voy a decir,
Pero decimos nosotros, la constelación se mueve sola. Lo que nos toca a nosotros es hacer la lectura sistémica y fenomenológica correspondiente, porque tenemos que respetar esa lectura sistémica y fenomenológica y no poner nuestra intención o lo que creemos que debería de ser. ¿Ok? Por eso les decía, sí tenemos que tener muy en claro nuestros conocimientos en psicología gestáltica, psicodinámica, fenomenológica, ¿ok? Para hacer la lectura y la intervención correspondiente. Ok. El rollo preparado llega hasta acá, pero ustedes pueden hacerme más preguntas y más comentarios. Para eso estamos. Para eso estamos. Yo otra vez, Ricardo. Claro, Clelia. Dices que no se hace psicodrama, que no es psicoterapéutico, es nada más para que se dé cuenta, digamos, la persona en dónde está. Pero a partir de ahí sí se puede hacer ya este trabajo, con lo que sabe la persona que congeló, ya puede hacer un trabajo psicoterapéutico a través del psicodrama, a través del... Bueno, sí, claro. A veces, qué bueno que mencionas esto, Clelia, no es psicodrama, ¿ok? Y soluciona muchas cosas, pero hacer una constelación no quiere decir que a lo mejor ya se solucionó tu problema. También nos marca rumbo a dónde pueda ir el trabajo individual si hay un trabajo individual. Adelanta mucho, adelanta mucho. En alguna ocasión invitamos Lidia y yo a una psicoanalista que tenía sus reservas sobre las constelaciones, y le invitamos a ir y le hicimos participar y me decía, tengo que confesar, me dijo ella, que hicieron en una sesión lo que a mí me gusta hacer en 5 sesiones. ¿Ok? Sí, le dije, y después esto que sigue su terapia, la individual o la de grupo, sigue, o sea, si no es magia. A mí lo que me causó mucha gracia es que algunos autores y algunos maestros nos han dicho, una constelación son como 5 sesiones individuales, ¿ah? Y a mí me causó mucha gracia que esta psicoanalista dijera, a mí me cuesta hacer eso en 5 sesiones. Mejor, peor, no, es otro método. No todos son para psicoanálisis, no todos los clientes. No todos los clientes son para Gestalt, no todos los clientes son para constelación. Y como no todo terapeuta es para ser psicoanalista, ni todo es Gestalt. ¿Ok? Sí, cierto. Muchas gracias. De ninguna manera les estoy proponiendo un método mágico, ¿eh? Es una herramienta de trabajo. ¿Quién más? Les escucho si hay algo más que quieran comentar. Ricardo, aquí nos pregunta Paula Borges. Buenas tardes, una duda. ¿Las constelaciones familiares siempre tienen que ser en grupo? No, también pueden hacerse, ¿ok? Con estas cositas. También pueden hacerse con objetos. O sea, aquí tengo Lego Playmobil. También lo hemos hecho con muñequitos de peluche, o lo hemos hecho, vemos porque aquí está Lidia, que ha sido mi compañera de aventuras y locuras, con fomis, ¿ok? Una maestra nuestra, Ciro Falcón, lo hacía con saleros, que tenía ya a mano. También tenemos figuritas de madera, no, puede ser individuales con objetos. A mí, Ricardo, me gustan más con grupo de personas por todo lo que reportan los representantes. ¿Sí me escuché? ¿No me atoré? Sí te escuchaste. Gracias. ¿Alguien más? Ricardo, sí. Cuando las personas tienen alguna patología que pueden no estar, por ejemplo, una persona bipolar o que tienen alguna condición, digo, ¿hay sus excepciones? ¿No pueden constelar? Sí, es recomendable que no constelen. Es recomendable que no constelen, ¿ok? Porque no sabemos si puede disociarse o no. Solamente que su psiquiatra autorizara y el psiquiatra estuviera allá, lo haríamos, pero de preferencia no.
En alguna ocasión, a una persona que estaba medicada psiquiátricamente, le preguntamos si tenía autorización. Dijo, no, ustedes saben que, discúlpanos, pero no podemos constelar. ¿Ok? Sí, gracias por hacer esa pregunta. Gracias. Es bien importante, qué bueno que lo mencionaste. Porque sí, tengo que comentarles que no son la panacea, ¿eh? Como ninguna terapia es la panacea. Igual, no trabajar con casos de asesinato, si tengo ya el asesino, no, nada, ok, ¿me explico? Una persona que es adicta, si no está en tratamiento, tal vez no es conveniente trabajarla. ¿Ok? Gracias por esa pregunta, Liz. Muy No, gracias ilustradora e iluminadora. Otra cosa, siempre tiene que haber como un tema a constelar. Sí, la persona tiene que llegar a terapia porque tiene una problemática, un tema. Porque si nos cuidamos mucho, no son oráculo, no es saber qué sale, ¿ok? Si llegan y me dicen, es que yo vine a constelar para ver qué sale. No, ¿sabes qué? Esto no es una pantalla mágica, el túnel del tiempo, no. ¿Ok? Tienes que tener una problemática que quieras trabajar, ¿ok? Porque para que haya conciencia y voluntad. Ok. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Te respondo? Alcancé a leer una, dice Sari, ¿se puede hacer una constelación virtual? Mira, Sari, a inicios de la pandemia, Sari, estuvimos Lidia y otro grupo de consteladores haciendo ensayos con constelaciones virtuales. ¿Okay? Estuvimos haciendo ensayos con figuritas y todo, y estuvimos experimentando entre nosotros mismos, ¿no? No a ver qué salía, teníamos aquí un tema. Te conectas a esos rollos, trabajas con tus propios temas, ¿no? Y parecía que el campo actuaba, ¿eh? Parecía que sí funcionaba, Sari. Los demás. También, el campo Sari, informacional y cuántico trasciende estas barreras. Perdón, Eve. También Sari pregunta, ¿y qué material se puede leer cuando se inicia en constelaciones? Ok, yo recomendaría, no empiecen por Hellinger. Curiosamente, no empiecen por Hellinger. ¿Ok? Hay un libro que se llama Constelar Familias, de Jacob Schneider, que es como muy no básico, muy esquemático. Didáctico. ¿Okay? Muy didáctico. De Jacob Schneider, es de editorial Herder, me parece. Editorial Herder. Se llama Constelar Familias. Ricardo, yo tengo una duda. Sí, Mónica. Cuando se trabajan constelaciones con objetos, o entiendo de forma individual, ¿cómo o de qué forma se expresa eso que en grupo sucede momento a momento con los representantes? O sea, el cliente es el que va diciendo cómo se va. Sí, exactamente. Puedo hacer experimentamos dos formas. Bueno, si estamos en individuales, si el cliente coloca, hacemos el coloque, por ejemplo, si es un muñeco de Playmobil, que coloque su dedo o su mano sobre los distintos representantes y reporta lo que siente. O si son FOMIs, ponemos los FOMIs en el piso y que se pare sobre el FOMI y reporte lo que está sintiendo. No sé si te respondí, Mónica. Sí, ok, gracias. Ya está en el chat el nombre del libro, el nombre del autor y la editorial. Ok, gracias. De nada. Es Robert, me confundí. Casi Jacob Robert Schneider. Editorial Herder, libro Constelar Familias. Okay.
Digo, el de constelar, el de los órdenes del amor de Hellinger sí está circulando en la red. Pueden bajarlo. Pero si pueden conseguir este para empezar, empiecen por este que les estamos diciendo. ¿Qué más? Soy todo oídos. Aquí pregunta Itzel Díaz, ¿se puede constelar el tema de una violación sexual? Es duro, pero sí. Es duro, pero sí, pero habría que trabajarlo con mucho cuidado y cuidar. Y aún si la persona llega y me dice, mi tema es una violación, tendríamos que averiguar exactamente cuál es la problemática, porque si no podemos caer en la revictimización y no nos interesa esto. ¿Ok? Con mucho cuidado y ver exactamente qué es lo que se quiere. Una pregunta que hacemos cuando hablamos al hacer la entrevista inicial, perdón, es, ¿qué esperas conseguir de esta constelación? Para tener ese objetivo en mente. Porque es el objetivo del paciente que nos interesa, ¿no? ¿Ok? Sí, con mucho cuidado, mucho respeto, para no caer en una revictimización. Sari y Mari Segura, me apunto para cuando hagan la constelación virtual. Perfecto, perfecto. Yo te digo que nos toca, Lidia, a mí convencernos de hacer los presenciales nuevamente. Angélica María, ¿se puede constelar sobre infertilidad? Lo que yo no puedo decir, no sé si está explícito en la pregunta, que con la infertilidad, con que una constelación vas a volverte fértil. La persona va a volverse fértil. ¿Ok? No puedo decir eso. Lo que se puede mirar es al trabajar, lo que se ofrecería trabajar en primera instancia es la afectación que está teniendo la infertilidad en la vida del cliente. Porque también uno de los objetivos de la constelación es aceptar destino. ¿Ok? Una pregunta más, Ricardo. Sí. ¿Hay algunos temas específicos que no se pueden trabajar en constelaciones? Yo diría más bien que ciertas actitudes, más que temas, no. Cuando la persona llega con el tema, habría que preguntar exactamente qué es lo que quiere para saber si procede o no procede. Como decías hace un momento, ¿no? O alguien decía, si no tengo un tema, a ver qué sale, quiero ver a ver qué sale, ¿no? O la persona, Claro. quiero trabajar mi esquizofrenia, es esquizofrénico, no podemos trabajarlo. ¿Okay? Eso merita que tengas un seguimiento. Podemos trabajar otra cosa si quieres, pero esquizofrenia o si estás en tratamiento, tal vez no. ¿Ok? Más que el tema es las ciertas actitudes y condiciones, Liz. No sé si te respondo. Sí. Ahora, ¿cómo sería si pudiéramos resumir cómo es una constelación ya en sesión? Digo, se aborda el tema, se empieza a constelar, ¿cómo es el cierre? ¿Cómo se va la persona? Que cuando llegamos a la imagen de solución, cuando ya establecimos el orden de solución, la imagen de solución, cuando se equilibran el tomar y el dar, las jerarquías, la pertenencia, la conciencia, ¿ok? Entonces ya los representantes sienten alivio, ya restaurarse lo que estaba roto de acuerdo con los conocimientos de la psicología sistémica. Entonces ahí le dices, mira, parece que esto ya está ordenado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? A veces puedes decirle, cambia el lugar con el representante, pero no siempre, ¿ok? Y dice, bueno, aquí se deja la constelación. ¿Okay? Y se cierra, ¿ok? Se cierra, les pedimos a los demás que cada quien tome de esa constelación que acaba de ver lo que aprendió, porque especialmente a veces los representantes tocan cosas suyas también. ¿Okay? Claro. Y si puede, si le dice que es necesario tocar una individual, lo puede hacer con su terapeuta. No lo hacemos para llevar agua a nuestro molino. Vete a terapia individual conmigo. No, de ninguna manera.
Ok. ¿Y hay un tiempo aproximado en sesión? Nos decían, mira, nosotros aprendimos lo que nos decían nuestros maestros. Si ya te llevaste más de 1 hora, ya te perdiste, o sea, ya te perdiste. Perdiste el rumbo. Porque ya no sabes además si lo que está reportando es por cansancio la persona o realmente es el cambio. ¿Okay? Entonces, unos 40, una constelación debe llevarte a lo sumo unos 40, 45 minutos, a lo sumo. Ok. Decimos siempre en constelaciones, menos es más. Las menores palabras posibles, los menores representantes posibles, ¿ok? El menor tiempo posible, ¿ok? Pues nos decían, si ya llegan 1 hora, dice, ya se perdieron. Ya se perdieron. Y cuando estábamos en entrenamiento, ¿ok? Nos lanzaban al ruedo, pues el maestro que veía que íbamos perdiendo, nos decía, yo sigo. Y o sea, no nos sentaban, se ponían junto a nosotros a hacerlo o a decirnos qué teníamos que hacer. Muy bien, gracias. Pues ya ponte a platicar con Lidia para que puedan ofertar constelaciones. Ok. Gracias. Ok, gracias. Una pregunta, Ricardo, ¿habrá algún tema que requiera más de una constelación? No, ¿O no es recomendable? ¿A qué me refiero con esto? Quiero tomar bien tu pregunta. No hay continuación. Ok. Cuando haces una constelación de ella, debes llevar a una imagen de solución. Ok. Si en otra constelación posterior la persona quiere trabajar algo que se movió con respecto a esto, ok, lo presenta como otro tema. Pero no es el mismo tema. No es el mismo tema. Ya. Ok. Ok. Todas estas preguntas que ustedes tienen, las teníamos nosotros, ¿eh? Las teníamos nosotros porque llegamos a las constelaciones. Yo estaba en mi rollo todavía gestáltico, corporal, cuando oí de ellas de algún paciente, estaba con método Hellinger. Luego, en alguna ocasión, llegó un constelador aquí a Mérida, vi la propaganda y le dije en ese momento a mi amigo Julio, me dijo él, ¿qué es eso de las constelaciones? Me preguntó Julio. Y le expliqué lo poco que yo sabía. ¿Sabes qué? Le dije, en ese momento él y yo estábamos dando un diplomado. Le dije, ¿sabes qué? El diplomado nos va a pagar a ti y a mí ese curso. Tomamos ese curso, nos asombró mucho. Luego nosotros trajimos a ese constelador. Después trajimos otra consteladora. Y después algunos miembros de Ayupsi, Lidia y yo entre ellos, hicimos una maestría en psicología transgeneracional y constelaciones familiares. Y te digo por eso, porque veíamos todas esas preguntas, son preguntas que íbamos sacamos durante 2 años y medio, ¿verdad, Lidia? Y se dio una pregunta y otra pregunta y iban apareciendo estas preguntas y estas respuestas. Las teníamos nosotros. Sí. Un comercial. En el chat les coloqué un link que es para la encuesta de satisfacción. Entonces, en la medida de sus posibilidades, 2 minutitos como para contestarlo. Es rápido, es breve, ¿sale? Para que tengamos en cuenta que podemos mejorar para la siguiente ocasión, ¿sale? Pues ok, yo creo que no queda más por ahora que dar las buenas noches. Sé que deben quedar muchísimas preguntas, seguramente. Yo espero que así sea, inquietud. Y pues, si les interesa, anímense, lean, contacten. Para mí ha sido un gusto, me gusta mucho platicar este tema y llevarlo a un nivel de seriedad que a veces falta y por eso lo lleva al malentendimiento, a malos entendidos. Muchas gracias por su atención. Gracias por sacrificar 2 horas de su domingo en escuchar este tango. ¿Ok? En nombre de Ayupsi, yo les doy las gracias y me despido de ustedes, pero el cierre lo hace nuestra presidenta. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. Encantado. Gracias.
Pues con esta plática que hoy nos comparte Ricardo de constelaciones familiares, damos por concluido el 26 aniversario de Ayutzi. Les agradezco su presencia, su tiempo, sus preguntas, el interés que tuvieron por cada una de las actividades que se efectuó durante la semana y por continuar y terminar esta serie de actividades el día de hoy, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ustedes hacen posible este tipo de actividades y de eventos y pues les agradezco infinitamente pues seguir la página de Ayupsi, seguir a Ayupsi y confiar en nosotros, en el trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ¿no?